Muy buenos días. Platicamos hoy sobre el tema de los contornos del capitalismo de plataformas en América Latina. Y acá en el Colegio de México estamos congratulados de que nos acompañan en el evento de hoy, en esta plática, la profesora Andrea Delfino, de Argentina, de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional del Rosario, y el profesor Roberto Veras, de la Universidad Federal de Paraíba. Ambos son especialistas en temas de estudios laborales y durante los últimos años se han dedicado a estudiar temas del capitalismo de plataformas en la región y en sus respectivos países. Pretendemos con la conversación de hoy conversar con ellos sobre este particular, y yo me voy a tomar la libertad de hacer una especie de diálogo y entrevista a efectos de que podamos ir profundizando sobre la materia. Así que muy bienvenidos al Colegio de México y al Centro de Estudios Sociológicos. Estamos muy complacidos de que nos hayan visitado en estos días y que hayan aceptado nuestra invitación para platicar sobre este tema tan relevante en nuestra región. Déjenme iniciar abriendo una pregunta para que el diálogo pueda fluir y comunicarnos con nuestra audiencia. ¿Nos podrían ayudar ustedes a entender qué es esto que se denomina como plataformas digitales de trabajo y por qué este tipo de trabajo ha traído el interés de los especialistas en estudios laborales en Brasil y en Argentina? En términos generales podemos decir que las plataformas digitales es una infraestructura tecnológica, donde básicamente lo que hay allí en esa infraestructura tecnológica es una interacción de personas que compran y venden servicios y también de productos que pueden ser vendidos y comercializados a través de ese canal, que podría ser entendido como un canal económico y como un canal a partir del cual se compran y venden bienes y servicios fundamentalmente. Sin lugar a dudas, la introducción de este tipo de infraestructuras tecnológicas en los distintos sectores de la economía, después seguramente hablaremos que hay en algunos sectores donde está más desarrollada la plataformización del trabajo que en otros. Sin embargo, es un proceso que se va extendiendo a los distintos sectores y podríamos decir que la gran centralidad para estudiar el tema es el gran cambio en el paradigma que producen en términos de relaciones de trabajo estas plataformas. Sí, y para complementar, las plataformas, la emergencia de las plataformas tiene que ver con cambios muy importantes en términos tecnológicos, especialmente con el surgimiento de las tecnologías de información y comunicación, y que tiene como base la importancia, la centralidad de la Internet. O sea, la Internet es la base de la infraestructura que se procesa este tipo de actividad. Una otra cosa importante es que las plataformas, las aplicaciones, o como se llame, son empresas. Son empresas que inauguran un otro tipo de negocio, de estructura económica de las actividades económicas, algunas actividades ya existentes anteriormente, como por ejemplo las plataformas que se especializan en entregar productos, o las que se especializan en promover servicios de transportes de pasajeros, por ejemplo, ¿no? y muchas otras, cuidados, servicios de salud, educación y tantas otras, ¿no? Este tipo de plataformas de trabajo son plataformas que desarrollan actividades que ya existían y se cambian el modo de hacer la actividad. Hay otras actividades que se inauguran con la Internet y con las plataformas, ¿no?, basadas en la Internet, que son actividades que son realizadas en el ámbito del propio Internet, como por ejemplo las micro tareas desarrolladas por las personas que hacen cosas para empresas, para servicios, por ejemplo, de clic, ¿no?, servicios de traducción, servicios de elaboración de textos y muchas otras cosas. Entonces son actividades que se diseminan por varios sectores, como ahorita
Andrea, en varios sectores de la economía y cambia muy fuertemente el tema del trabajo. Y una pregunta, si son empresas, si son infraestructuras, estas plataformas se han definido a sí mismas como intermediarias y no como empleadores. ¿Qué implicación tiene eso para los trabajadores y para la configuración de los mercados de trabajo y para la regulación del mundo laboral por parte de las autoridades competentes en la materia? ¿Quieres hablar? Sí, en principio, hay esto de que las plataformas en realidad se presenten como intermediarias y no como empresas, supone un elemento central que es casi el virtual desconocimiento de que allí hay una empresa. Digamos, casi el capitalismo difuminándose de alguna manera. Y eso también, y el hecho de la forma de operar a través de estos dispositivos tecnológicos, hacen que también puedan operar sin muchas veces estar reguladas, que es la mayoría de las veces terminan operando sin tener ningún tipo de regulación en términos económicos, incluso sin pagar impuestos. Uh-huh. Sí, entonces se invisibiliza con este tipo de negocio la naturaleza empresarial de la actividad, de un lado, pero también se invisibiliza el carácter de la relación de trabajo, ¿no? Porque son empresas que se presentan como empresas tecnológicas simples e intermediarias de la relación entre clientes y prestadores de servicios, que son considerados como autónomos, son considerados como emprendedores y no como trabajadores, como socios, portanto, de las empresas de plataformas. Si así es, en la perspectiva de las empresas, no hay un reconocimiento, como consecuencia, no hay un reconocimiento de esos trabajadores como tais, como trabajadores. ¿Sí? Y eso tiene implicaciones muy fuertes, porque estos trabajadores así se vinculan a las plataformas sin los derechos que las leyes laborales de los varios países establecen. ¿Sí? Entonces son no trabajadores, son emprendedores, son autónomos, etc. Y así no tienen derecho de los derechos laborales, ¿no? Pero Roberto y Andrea, el encontrar contingentes numerosos de trabajadores en América Latina que trabajan al margen de la ley, cuyas condiciones de trabajo son precarias, que laboran sin ningún reconocimiento de sus derechos laborales, no es una novedad en la región. Tenemos una larga tradición de estudios sobre informalidad y más recientemente, quizás en las últimas décadas, de estudios sobre precariedad. ¿Cuál sería la especificidad entonces que adquiriría este tipo de trabajo no regulado en las plataformas digitales? ¿Qué los diferencia de otras modalidades de precarización o informalidad en la región? En parte los diferencia que son sectores altamente tecnológicos y con alta productividad que parasitariamente se aprovechan de esas estructuras de los mercados de trabajo existentes. De cualquier manera, también es importante reconocer que la forma en que los trabajadores se vinculan con las plataformas también varía, depende de las regulaciones de cada uno de los países. Por ejemplo, en el caso que planteaba Roberto de las plataformas de entrega, de las dos grandes empresas que operan en Argentina, la empresa que tiene mayor poder de mercado, los trabajadores no son estrictamente informales, sino digamos, están inscriptos tributariamente, hacen contribuciones a la seguridad social, pero hay un traslado de esos costos integralmente a los trabajadores. Con lo cual, el diálogo con la informalidad que las plataformas plantean en cada uno de los mercados de trabajo también tienen que ver con las regulaciones particulares y las posibilidades que tienen en términos regulatorios de insertarse en esos mercados. En el caso particular de Argentina, no son exclusivamente trabajadores no regulados, pero las plataformas lo que hicieron es aprovechar una regulación laboral para descargar costos laborales sobre los trabajadores. Sí, una diferencia importante tal vez se pueda sentir
mejor con un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el periodo anterior, en el periodo desarrollista de la economía latinoamericana, sí, había un excedente ya, ¿no? de fuerza de trabajo creada por el modelo de desarrollo capitalista que se estableció de esta región. O sea, las empresas grandes, más estructuradas, con más capital, etc., son responsables por el proceso de salarización, de incorporación de trabajadores como salariados. Las grandes, las medianas, etc. Estas empresas, como un conjunto, no fueron capaces de incorporar toda la fuerza de trabajo como asalariados y como asalariados protegidos por las leyes laborales. Entonces, una parte importante de los trabajadores se quedaron como excluidos de ese sistema, ¿no? y se constituye así como un excedente de fuerza de trabajo que para sobrevivir tuvieron que crear sus propios modos de producir bienes y servicios, ¿no? O sea, son los trabajadores autónomos, los trabajadores por cuenta propia. Entonces, las grandes empresas, el grande capital, está asociado a un tipo de vínculo de trabajo que son los más protegidos. Los operarios de las grandes empresas, los trabajadores administrativos de las grandes empresas, de las grandes y medianas empresas, etc. O sea, los vínculos de los trabajadores con las grandes empresas se hacen a partir de los mejores puestos de trabajo con más protegidos. Las plataformas son grandes empresas, son empresas capitalistas. Y, sin embargo, los trabajadores vinculados a esas plataformas son muy precarios, como fueron los trabajadores de las empresas pequeñas, también capitalistas, o las unidades productivas que no son capitalistas, no eran capitalistas, ¿no? El trabajo autónomo. Por tanto, este es un cambio que, en mi opinión, es muy importante. O sea, las grandes empresas no son capaces de crear empleo para la mayoría de la fuerza de trabajo, pero ahora también generan actividad, trabajo muy precario. Y los trabajos más precarios están con esas grandes empresas que, en términos internacionales, son las grandes hoy, ¿no? Quizá uno de los debates que se planteaba hace un tiempo era si el avance o el impacto de las tecnologías en el sistema productivo iba a generar o destruir puestos de trabajo. Quizá aquí aparece otra vía para ver un poco esto, que es la calidad del trabajo que generan, ¿no es cierto? No es solo una discusión si se generan o no puestos de trabajo, si a menor o mayor impacto tecnológico en el sistema productivo generan más o menos puestos de trabajo, sino que hay otra beta hacia dónde mirar, que es la calidad del trabajo que generan. Si uno tuviera que hacer una radiografía rápida y comunicar al público que nos tiene la gentileza de vernos y escucharnos a través de este canal, sobre cuáles son las principales características, los principales rasgos de esto que denominamos trabajo de plataformas digitales, ¿cuáles podría identificar? Bueno, los trabajadores son de dos tipos principalmente, ¿no? Son de tres tipos principalmente. Hay trabajadores que están vinculados a las plataformas, que son responsables por la elaboración de los softwares, de las tecnologías, etc. Son un grupo muy pequeño, muy específico y con una inserción muy más cualificada y con ingresos mejores. Hay un segundo tipo que son los trabajadores que están operando el sistema de las plataformas, que actúan en la parte más operacional, por tanto, y que también son un grupo pequeño y en este caso también son vinculados a las plataformas normalmente como empleados, como asalariados. Y un tercer tipo que es aquel más grande y más importante, que tiene más
visibilidad, etc., son los trabajadores que son responsables por la prestación del servicio. Por ejemplo, en el caso de los repartidores, los motoristas, etc. Estos trabajadores son trabajadores considerados independientes que tiene como, para vincularse a la plataforma, tiene que dispor de los medios materiales necesarios para prestar el servicio. Entonces la plataforma no tiene una frota, no tiene una frota de automóviles, de coches, de transportes, ¿sí? Y sin embargo, actúa como una prestadora de servicio efectivamente. Solo que quien aporta los coches, los transportes, son los propios trabajadores que tienen responsabilidad en adquirir, en mantener, en pagar el combustible, o sea, todos los costos del trabajo son costos, disculpe, son costos transferidos de las empresas para los trabajadores. Y ahora tiene que dispor de este costo, ¿no? Entonces, así las empresas transfieren una parte de los costos del servicio para los trabajadores, no reconocen a los trabajadores como tales, como trabajadores, y no se reconocen como empresas, sino como intermediarias, como infraestructuras, como empresas de tecnología, ¿no? Entonces, eso tiene una implicación muy importante porque los trabajadores así se insertan en la actividad de una manera muy precaria, muchas veces informal, sin protección social, ¿sí? Sin una base jurídica de regulación, porque no son trabajadores reconocidos en el ámbito de las leyes laborales. El sistema de protección social, de relación de trabajo, que fueron constituidas históricamente en estos países todos, con todas sus limitaciones, etc., no alcanzan, no protegen a estos trabajadores. Entonces, se crea un debate sobre la regulación de esto, y es un debate muy difícil porque la tendencia es que si hay regulación, habrá una regulación rebajada, o sea, con condiciones muy rebajadas en comparación con lo que establece históricamente la ley laboral, ¿no? Entonces, es una situación que con variaciones entre los países, porque los países son diferentes en términos de la estructura del mercado del trabajo, de la regulación del mercado del trabajo, de la institucionalidad del mercado del trabajo. Entonces, hay diferencias, sí, pero hay una cosa en común, que es un cuadro general de precariedad de esos trabajadores. Otros elementos que se podrían incorporar a esta descripción general que hacía Roberto es que un segundo elemento está dado por las cuestiones de género, que en términos generales lo que estamos viendo es que estas plataformas lo que hacen es reproducir los mecanismos tradicionalmente existentes de división sexual del trabajo productivo. Entonces eso, digamos, dada la existencia, por ejemplo, de plataformas de servicio doméstico, de cuidados donde claramente lo que priman son las trabajadoras mujeres, en aquellos trabajos donde se realizan en la vía pública priman los trabajadores varones. Y después también hay algunas diferencias en relación a los países. Tampoco todas las plataformas son iguales, pero por ejemplo, si nos centramos, que es uno de los casos que más venimos estudiando nosotros, que son las plataformas de entrega, hay países como en Brasil donde hay una tendencia que esos trabajadores trabajan largas jornadas y no solamente trabajan largas jornadas, eso es una manifestación de que que el trabajo en la plataforma es la fuente de ingreso principal, sí, por lo menos de ese trabajador. En otros países, como en Argentina, esto no es tan estricto. Sí hay trabajadores que básicamente su jornada laboral está asociada al trabajo en la plataforma, pero hay otros trabajadores que lo que se puede ver es que el trabajo en la plataforma o a través de la plataforma lo que hace es complementar ingresos
o constituir una especie de ayuda a otro tipo de ingresos. Un caso paradigmático sería aquellos estudiantes que reciben aportes de dinero, de rentas familiares, pero a su vez en algunas pocas horas del día trabajan en las plataformas para complementar parte de sus ingresos. Entonces, eso también en Argentina todavía estamos viendo que hay mucha presencia de trabajadores varones, jóvenes, muchos de ellos estudiantes, que que usan el trabajo en la plataforma para trabajos más de tipo part-time, aun cuando se va viendo crecientemente una especie de profesionalización. ¿Qué sería esto de trabajadores que cada vez más trabajan casi exclusivamente para una plataforma? Una o varias plataformas. Vinculado a este tema, se habla mucho de algoritmos y algoritmización y la centralidad de este tipo de tecnologías en la organización del proceso de trabajo, algo que realmente es inédito en la historia de los procesos de trabajo y la organización de los procesos de trabajo. ¿Por qué nos hablan un poquito de esa característica y de la posible centralidad y consecuencias que eso tiene para la organización del proceso de trabajo, pero también para quienes laboran en este tipo de entorno laboral? Sí, esto es una novedad, ¿no? Es una novedad que se establece muy fuertemente con la emergencia de las plataformas como un modelo de negocio y de gestión de trabajo, ¿no? Porque las plataformas se utilizan ahora de softwares, ¿sí? Que le permite calcular varias de sus funciones, incluso las tarifas y todo el funcionamiento de la actividad, porque todo esto es controlado en el ámbito de la información, o sea, como a partir de las tecnologías de la información, o sea, como sistemas informatizados, ¿no? Entonces, imaginen que una plataforma que trabaja, por ejemplo, con entregadores, con repartidores, actuando en un país o en una región o en el mundo, ¿no? Captan servicios de trabajadores de varias regiones, de varios lugares de todas las partes del mundo, del país, de la región, etc. Son trabajadores individuales que se vinculan, pero todo funciona de una manera articulada, coordinada, ¿sí? Y que genera los efectos de prestación de servicios en lugares y de acuerdo con las demandas que son establecidas. Todo eso es hecho a partir de estos sistemas informatizados que son los algoritmos, y de esta manera se establece una opacidad en el tema de la gestión del punto de vista de los trabajadores y del punto de vista de la sociedad. No se sabe muy bien cómo funciona, solo se sabe que funciona. Yo sé que ahora la tarifa es una, después la tarifa es otra, ¿sí? Y todo el reglamento del funcionamiento de la operación logística de hacer la repartición y la conducción del pasajero y todo más, se hace de una manera autonomizada, a partir de los algoritmos. Entonces, de este modo, esto cambia profundamente la relación entre los trabajadores y las empresas. Porque si antes los trabajadores y las empresas tienen una relación directa con la gestión de la empresa, con el sector de recursos humanos, de la gestión del trabajo y todo más, ahora la relación de los trabajadores es con una plataforma. Entonces se entra a partir de los canales que la plataforma posibilitan, que son muy restrictos y muy orientados a los intereses de las empresas, y toda la gestión es hecha por ahí. Entonces, si tiene alguna comunicación a hacer, si tiene alguna queja a hacer, si tiene alguna pregunta a hacer, se usa los canales que son muy restrictos, porque el funcionamiento se hace desde la plataforma hasta los trabajadores, y la comunicación de vuelta es muy limitada y muy restricta. Entonces, todo eso produce una situación de opacidad, tanto para los trabajadores como para la sociedad, para los consumidores, para los clientes, etc., sobre cómo funcionan las plataformas. Y ahí
tenemos un gran problema también que se asocia a este, que es el problema de los datos, ¿no? Sobre cómo se conoce muy poco en el mundo, más en unos países que otros, sobre cuántos trabajadores están vinculados a las plataformas, qué perfil sociodemográfico tiene, las condiciones de trabajo, sus ingresos, cómo, en qué nivel se estabelece, etc. O sea, se conoce mucho poco de esos trabajadores porque las empresas tienen los datos, pero no fornecen los datos. ¿Sí? Para gobiernos, para los trabajadores, nada, ¿no? Y las instituciones oficiales de generación de datos sobre trabajo y economía, etc., las encuestas de hogares, de empleos, etc., no crearon instrumentos aún, preguntas específicas, suplementos de cuestionarios, etc., que estén directamente reportados a captar estas informaciones. Entonces, algunos pocos países tienen esto. Brasil creó ahora un suplemento puntual y generó un conjunto de informaciones en final de 2022. Ahora está se preparando para hacer una segunda ronda a respecto de eso, pero no es común esto en el mundo y en la región. Entonces no se tiene conocimiento, la sociedad no conoce, los trabajadores no conocen, solamente las empresas saben lo que son, quién son los trabajadores y cómo funciona exactamente este servicio, ¿no? Hay una cosa que, vinculada con esto que estaba planteando Roberto, que creo que se puede sumar, que cuando estamos hablando de un algoritmo estamos hablando de una ecuación. Esa ecuación está basada en un código fuente y esos códigos fuentes son patentados. Eso hace que las plataformas no tengan la obligación de comunicar cómo opera ese algoritmo. Y otra cosa que creo que es importante señalar es que ese algoritmo no es fijo, sino que es adaptativo. Con lo cual, obviamente esa adaptación es una adaptación que se produce para producir, valga la redundancia, mejores rendimientos del proceso de trabajo de los trabajadores. Con lo cual, lo que conocemos de los algoritmos básicamente es algo que lo transmiten los trabajadores a partir de su experiencia. Sin embargo, lo que hoy los trabajadores conocen respecto del funcionamiento del algoritmo, mañana puede cambiar. Eso es una cuestión importante. Uh-huh. Y otra cuestión importante es que, en términos generales, hay algunas variaciones de acuerdo a las empresas, pero si tenemos en cuenta, los algoritmos también lo que crean es rankings entre los trabajadores. A través del algoritmo, cada trabajador tiene una puntuación dentro del sistema que hace que el algoritmo prefiera asignarle, por ejemplo, un pedido a un trabajador sobre otro, por la rapidez por la que entrega, por la puntuación que ha recibido de clientes anteriores. Entonces, eso también genera una especie de selección de los trabajadores al momento y de control de los trabajadores en el momento en que están realizando, por ejemplo, decíamos, una entrega, y hace que el proceso sea rápidamente, genere una mayor productividad y claramente un mayor desgaste de los trabajadores. Entiendo que vinculado con este tema, una de las tensiones mayores que hay entre las empresas plataformizadas y los trabajadores que laboran tanto en reparto como en conducción y en algunas actividades de freelance en línea o microtareas, son lo que denominan tiempos de espera. ¿Podrían hablarnos sobre eso y cuál es la tensión que suscita? En términos generales, lo que podríamos decir que el tiempo de trabajo es algo constitutivo de la relación capital-trabajo. Podríamos decir casi el corazón de la relación capital-trabajo. A lo largo del movimiento obrero, la regulación y más que la reducción, la reducción del tiempo de trabajo fue, podríamos decir, tiempo ganado
de tiempo del mundo de la vida para los trabajadores en detrimento de largas jornadas de trabajo. En ese proceso, lo que es real es que el capital lo que fue siempre intentando hacer, y prácticamente siempre consiguiéndolo, es disminuir lo que se conoce como la porosidad del tiempo de trabajo. Es decir, un trabajador recibe un salario producto de la cantidad de horas en la que trabaja. Dentro de esa cantidad de horas en la que trabaja, el empresario, el capital, siempre lo que intentó hacer es que los tiempos muertos de esa jornada de trabajo se fueran reduciendo. Por ejemplo, quizá el caso más paradigmático de esto era el momento en que se expandieron los call centers, donde los trabajadores tenían asignado minutos para ir al baño, para comer y demás. Esto, con las plataformas, toma una versión como superlativa de reducción a cero del pago al trabajador en el momento en que no está trabajando. ¿Por qué? Porque el pago se realiza por tarea realizada, aun cuando hay algunas plataformas que obligan a los trabajadores a estar conectados determinada cantidad de horas. El pago no es por hora, sino por tarea realizada. Con lo cual, ahí lo que se produce es que los tiempos de espera no son pagos. Con lo cual ahí ni siquiera hay una preocupación por reducir los tiempos muertos, los tiempos porosos del capitalismo, sino todo lo contrario. Esos tiempos muertos, esos tiempos porosos aparecen como carga para el trabajador y lo que estrictamente se paga es la tarea realizada. Y más aún, en una serie de países ha habido incluso manifestaciones en función de esto, porque, bueno, la tarifa que se le paga no es una tarifa fija, sino que está compuesta por varios elementos. Pero uno de los elementos que componen la tarifa es la tarifa por kilómetro realizado. Y el kilómetro que las empresas pagan no es el kilómetro realmente realizado por el trabajador en el tránsito, sino el kilometraje lineal. Con lo cual, hasta incluso los trabajadores realizan un traslado mayor al tiempo que efectivamente se le realiza. No solamente solo se le paga la tarea, sino se le paga por un recorrido ficticio, porque en nuestras calles, en nuestras veredas, en nuestras aceras, hay obstáculos que hacen que ese recorrido no sea tan computabilizable como aparecen en las plataformas. A ver, me estás diciendo que yo no puedo saber cuántos kilómetros hay entre el Colegio de México y Perisur. Claro, porque en realidad puede pasar que haya habido un accidente, puede pasar que con lo cual el camino es un camino tortuoso. Exactamente. Puede pasar que alguien que haga un reparto en bicicleta se encuentre con una piedra en el medio del camino. Bueno, eso supuso que su tiempo de traslado es mucho mayor, o es mayor al tiempo que en principio la plataforma estipulaba que debía ser recorrido. Podríamos pensar en el clásico ejemplo de la viejecita cruzando la calle, ¿no es cierto? Debe esperar el trabajador, con lo cual el tiempo no necesariamente es el que está cronometrado algorítmicamente. Sí, por eso, lo más importante es que el cambio más importante, en mi opinión, es que si antes las empresas contrataban un trabajador para se quedar disponible para la empresa, y las tareas desarrolladas eran distribuidas dentro de ese tiempo disponible, pudiendo sobrar algún tiempo si no se puede usar con una tarea. El pago es por el tiempo disponible. Ahora el pago es por el tiempo de trabajo efectivamente realizado, por la tarea que está siendo realizada. Entonces, esto disminuye mucho, ¿no? Entonces, la jornada de trabajo de una persona que está disponible puede ser de 10 horas, y normalmente así lo es, 10 horas, 11, 12 horas de trabajo. Esto no significa, sin embargo, que estos trabajadores están haciendo las tareas durante todo ese tiempo. Están esperando un pedido, por ejemplo, un traslado. Muchas veces angustiado porque el pedido no viene, ¿sí? Y este costo de este tiempo disponible para el trabajo
es del trabajador. Entonces, con esto, las empresas transfieren todos los costos principales. El costo de este tiempo disponible que no tiene tarifa, y los costos de los materiales que son necesarios, los medios que son necesarios para realizar el servicio. Entonces, este es el grande hecho de las empresas. Transfieren la responsabilidad para sus socios, entre comillas. ¿Sí? Pero Los a ver, socios son ¿cuál los es el trabajadores. problema? ¿Cuál sería el problema siguiente? Si me van a pagar por tiempo y yo duro 1 hora haciendo la tarea, pues ¿cuál es el problema? Están pagando por 1 hora. Si me van a pagar porque yo haga un traslado, una entrega, y voy a durar media hora y me van a pagar esa media hora, ¿cuál es el problema con la administración del tiempo y con el pago por kilometraje? Porque en realidad el trabajador está disponible. El gran problema es eso, que lo que lo que no hay es el pago por disponibilidad. El trabajador está disponible para que la empresa lo sea convocado a realizar alguna actividad, ya sea de entrega, de traducción online, lo que sea. Pero el trabajador tiene que estar allí esperando. Es algo similar a otro tipo de trabajo que hasta mucho tiempo, hasta solo recientemente empezamos a considerar trabajo, que es el caso de la disponibilidad en el trabajo reproductivo. Por ejemplo, de una madre estar esperando a sus hijos que alguien los traiga del colegio. Eso hasta hace poco no lo considerábamos trabajo, porque decíamos, bueno, una persona no está haciendo nada, está esperando, pero la espera implica una disponibilidad de tiempo hacia otro. Y en este caso es una disponibilidad de un tiempo hacia una empresa. Claro. Y la empresa, lo central justamente del rédito económico de esas empresas es tener gran cantidad de trabajadores disponibles para los momentos en que la demanda aumenta. Claro. Pero para regresar a un punto, a ver si lo logramos aclarar. O sea, están diciendo que el problema fundamental con el pago de kilometraje es que en el algoritmo se estima que la distancia entre un punto A y un punto B es de 1 kilómetro, cuando en la práctica, si alguien sale a hacer un viaje en taxi o un viaje o una entrega de un producto, la distancia efectiva no es de 1 kilómetro, sino de 1,5 kilómetros. Sí. Y que entonces hay una diferencia en el valor del kilómetro referido que actúa en contra del trabajador. ¿Es de eso lo que estamos hablando? De dos cosas estamos hablando. Por un lado, que el pago que se le realiza no es exactamente el pago por el tiempo efectivamente trabajado, que es lo que las empresas dicen que pagan. Las empresas claramente dicen que pagan por el trabajo efectivamente realizado. Sin embargo, hay artilugios de los algoritmos para que ese tiempo efectivamente trabajado sea disminuido. Una de las modalidades es pagar por kilómetro supuesto y no por kilómetro efectivo. Ese es un elemento. Pero además, el otro elemento, y aquí creo que hay una reintroducción de algunas características propias de la primera etapa del capitalismo, que es lo que consideramos el trabajo a destajo, trabajo por tarea. El trabajador, además de eso, está disponible para la empresa una cantidad X de horas, pero de todas esas horas, aun cuando esté disponible, supongamos 4 horas, si solo recibe un pedido, se le pagará por un pedido realizado. Entonces, el menor pago es por varias cosas. Es menor pago porque no se le paga prácticamente nada en los momentos de espera. Sí reciben una pequeña tarifa en algunas empresas aquellos trabajadores, por ejemplo, de reparto, que llevan el chaleco con la identificación de la empresa, entonces se les hace un pequeño pago extra por llevar la publicidad de la empresa. Esa es una cuestión, pero además también hay pequeños artilugios empresariales para que el pago efectivo sea el menor posible. Este cálculo de la distancia efectiva y de la distancia establecida por la empresa, la diferencia entre una cosa y otra es un costo adicional para los trabajadores. Sim, como o modelo de negócio é um modelo que se basa na transferência de responsabilidade por os capitais necessários para a implementação do serviço para os trabalhadores, todo custo adicional na atividade são transferidos para os trabalhadores. Então, as empresas, através de seus algoritmos,
hace un ejercicio, como ha dicho Andrea, es un ejercicio permanente de innovaciones. Esta es una cosa importante porque la dinámica del capitalismo plataforma es una dinámica muy dinámica, o sea, de innovación permanente, de formas de establecimiento de procedimientos y de reglas, etcétera, y de situaciones que van favoreciendo cada vez más, ¿no?, las empresas y desfavoreciendo, de otro lado, cada vez más los trabajadores. Entonces, se crean, se eliminan y se crean otras cosas y así van se innovando los procesos de gestión del negocio y del trabajo. Por ejemplo, una cosa importante es el fenómeno, por ejemplo, de la gamificación. Cuando las empresas usan recursos que estimulan la competencia entre los trabajadores como si fueran un juego de internet, de computador, para que los trabajadores puedan así se emularen y se entusiasmaren con la disputa, con la competencia entre ellos y así poder producir más y generar más resultados para las empresas. Entonces esto se hace con varios mecanismos y varios estímulos y beneficios puntuales, etc., asociados también de un lado a los beneficios a las puniciones. Entonces ese es todo un capítulo del problema. O sea, las puniciones son muy severas. Y son los castigos sí, son muy severos, que implican desde la suspensión de la inserción del acceso por 1 hora, por 2 horas, hasta la suspensión por días, meses y hasta la desvinculación sin explicación, ¿no?, de los trabajadores en relación a aquella plataforma. Entonces son formas, los trabajadores se quedan muy aprensivos con la eminencia de serem castigados por cosas que no saben muy bien por qué. Porque las reglas son reglas establecidas de un lado en el ámbito del algoritmo y de otro lado con un término inicial de entrada, un término de adhesión que los trabajadores aceptaren si pasan a funcionar dentro de estas reglas. Son reglas establecidas unilateralmente por parte de las empresas. Entonces, todo eso crea un ambiente, como he dicho inicialmente, de opacidad en las relaciones de trabajo. Una pregunta derivada de lo que han comentado. Si el trabajo es tan precario, si las condiciones son tan adversas, si las prácticas de las empresas son tan abusivas, si finalmente quien termina pagando muchos de los costos de operación de estas plataformas son propiamente los trabajadores, ¿por qué, si todo esto es conocido y ha sido diagnosticado por los académicos, también por grupos de trabajadores, el Estado no regula estas plataformas? No regulan porque son muchas cosas. Una cosa, no regulan porque los trabajadores están muy desorganizados para hacer una presión sistemática y eficiente capaz de exigir que nuevas reglas, leyes, normas puedan ser aprobadas. Entonces, vivimos un contexto mundial general de crisis del sindicalismo, de la organización colectiva, de la acción colectiva, etc. Tal, y los trabajadores de aplicativos, de aplicaciones, son trabajadores que también están ahora más que los trabajadores tradicionales de las empresas estructuradas con tradición de organizaciones sindicales, están más aún desorganizados. Entonces tienen un tema de la presión, de la falta de capacidad de los trabajadores de poner en la agenda pública el tema de la regulación del punto de vista de sus derechos. Otro se refiere al contexto político. Entonces, hay un contexto político en cuya correlación de fuerza
en general no es tan favorable a los trabajadores, entonces los gobiernos son muchos, en general, muy favorables a los empresarios. Hay un lobby, una presión muy fuerte de las empresas de aplicaciones en las cortes y los parlamentos y junto a los gobiernos, en el sentido de no regular, y si regula, regula en sentido que favorezcan las empresas, que justifiquen el modelo de negocio de las empresas, y los propios agentes públicos, como los jueces, los diputados, etc. y tal, ¿no? Son muy vulnerables a las presiones y concesiones de las empresas. Entonces, todo eso crea un ambiente, un cuadro que no favorece la regulación. Pero además yo creo que hay, comparto las apreciaciones de Roberto, pero creo que hay que también sumar un punto. En una de las ciudades de Argentina, donde estuvimos realizando trabajo de campo, también hay movimientos de trabajadores que se oponen a la regulación. Digo, no desconozco que es claro que lo que está planteando Roberto es así. Sin embargo, hay grupos y no menores de trabajadores que básicamente acuerdan con un modelo con una forma de trabajo que no suponga la relación asalariada tradicional de otros momentos. Digamos, hay un acuerdo, mucho acuerdo entre los trabajadores digamos, que algo que valoran, más allá de las críticas que nosotros podemos hacer, es claro que también los trabajadores valoran determinados márgenes de autonomía y de flexibilidad que le permite este tipo de trabajo, en contraposición a formas más tradicionales, más estructuradas en cuanto al tiempo de trabajo, también de trabajos anteriores. Entonces, aún así, aún más allá del contexto, digamos, claramente hay transformaciones en las visiones de los trabajadores de cómo visualizarse con el trabajo, del sentido del trabajo. Muchos de los trabajadores también piensan este tipo de trabajo como algo momentáneo, con lo cual tampoco les interesa demasiado que el trabajo sea regulado, con lo cual hay elementos, como dijo Roberto, más vinculados a las estructuras de funcionamiento de los sistemas productivos, las transformaciones en el aparato del Estado, los sentidos que fueron adquiriendo el Estado, pero también, sin lugar a duda, hay transformaciones en los sentidos, en las percepciones y en aquellos elementos del trabajo que los trabajadores o trabajadoras valoran. Sí. Ya que tocaste el tema de las organizaciones, déjame regresar al mismo. Porque existe la idea de que este es un segmento de trabajadores que exhibe bajo nivel de organización y movilización. Sin embargo, desde antes de la pandemia era uno de los sectores que más se movilizaba, más presencia ha tenido en las calles, los hemos visto haciendo piquetes, paros digitales, movilizaciones, presiones. ¿A qué se debe ese malestar y por qué él mismo no se traduce entonces en un cambio de la acción empresarial y de la acción institucional por parte del Estado de cara a la atención de las reivindicaciones? Porque, contrario a lo que se piensa, si uno comparase este grupo de trabajadores con otros, uno diría que, por lo menos durante la pandemia, no sé, en la pospandemia quizás no, fue uno de los sectores de trabajadores más activos en términos de movilización y acción social. Sí. E incluso innovando formas de organización y movilización. Sí. Yo pienso que es una paradoja, porque sí, son trabajos. Sí, si fuésemos a analizar del punto de vista de las condiciones de trabajo y de vida de las personas que trabajan con jornadas muy elevadas, en general, casi todos los días de la semana, que se dedica mucho al trabajo todos los días, etc. O sea, les sobra muy poco tiempo para hacer otras actividades que están relacionadas con la organización, con el debate, con la discusión, con un avance en este sentido, ¿no? De un lado. De otro, estos trabajadores se originan en varios sectores. Son trabajadores que vienen de varios sectores, son muy jóvenes también,
y en general no viene de una tradición sindical, de una tradición de organización sindical, de experiencias anteriores de organización sindical. Claro que hay excepciones, pero en general no se puede decir que son trabajadores que vienen o son recién ingresados en el mercado de trabajo o vienen de una otra actividad precaria, de trabajo autónomo o asalariado muy precario, etc., que no tenía tradición de organización sindical. Entonces, analizando desde este punto de vista, se puede decir que, bueno, son trabajadores que difícilmente van a se organizar, que se movilizar. Sin embargo, como ha dicho Maino, esos trabajadores se presentaron, sobre todo en el periodo de la pandemia, como los segmentos más movilizados de los trabajadores en varios países, con manifestaciones nacionales incluso, internacionales también, ¿no? Con movilización muy visible, de mucha visibilización, etc. y tal. Por otro lado, aún un tercer elemento es que estas movilizaciones se generaron formas propias de organización, etc., fortalecimiento de la capacidad de organización, etc. y tal, no constituyeron, por otro lado, fuerzas más estables de organización con una agenda más clara, con una unidad en términos de lo que reivindicar. Hay muchas diferencias entre ellos sobre si prefieren ser vinculados como asalariados, como trabajadores empleados o como autónomos. Hay muchas diferencias de entendimientos entre, en Brasil, por ejemplo, hay una casi medio a medio esta percepción, pero lo que las investigaciones indican. Entonces no hay una unidad por parte de los trabajadores y no se constituyó una estructura organizativa más capaz de establecer una agenda, un debate público sobre el tema de la regulación. Entonces, sí, hay una innovación, hay una expectativa, hay una dinámica, etc. Entre tanto, aún no se creó una situación más favorable para ellos. Además, otra cosa que me parece que también se puede resaltar es que en el periodo de pandemia estábamos en una especie, por lo menos en algunos países de América Latina, en un periodo bastante inicial de la expansión de las plataformas. Y eso llevó a que hubiera una dinámica de formación de asociaciones, de trabajadores y demás, bastante dinámica, una dinámica fuerte de creación, de asociaciones, de fragmentación de las que se habían creado y demás, que poco a poco se fue como estabilizando también ese gran número, esa efervescencia en la formación de grupos que en alguna medida defendían algún tipo de reivindicación de los trabajadores. Para el caso argentino lo que vemos ahora es una especie también de amesetamiento en cuanto a que las organizaciones que fueron creadas, algunas ya desaparecieron, se disolvieron y a grandes rasgos van quedando un grupo más reducido de las que participaban al inicio. Y también sí lo que está pasando claramente es que se visualizan reclamos más de problemáticas, como podríamos decir, de la orden del día, que están vinculadas no tanto con derechos así más trascendentales respecto de las condiciones de trabajo, sino cuestiones puntuales como reclamos por robos, por accidentes callejeros y demás, con lo cual no hay una... Me parece que también esto se vincula con la percepción de muchos trabajadores y trabajadoras de que este trabajo es un trabajo momentáneo. Entonces, las reivindicaciones muchas veces están vinculadas a dos grandes elementos. Por un lado, cuestiones de seguridad y por el otro lado, cuestiones vinculadas a la remuneración que reciben por los repartos, por el trabajo que realizan. Pero no hay... y en el momento de la pandemia sí existieron todavía algunas organizaciones que reclamaban con mayor fuerza la regularización del sector.
Bien, para ir terminando, déjenme plantearles porque han abierto muchos temas sobre los cuales podríamos seguir conversando, pero si uno tuviera que preguntarse a sí mismo y plantearle a quienes nos acompañan durante la transmisión, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las sociedades latinoamericanas frente al capitalismo de plataformas? ¿Qué podría uno señalar? Yo pienso que uno de los principales desafíos es el tema de la regulación. Porque las plataformas, aunque no haya informaciones más precisas sobre la cantidad de trabajadores involucrados, sobre la presencia económica de estas empresas, etc., hay una presencia, por ejemplo, en Brasil, en esta encuesta de final de 2022, llegó la información de que los trabajadores de plataforma en general, todos los tipos de plataforma, llegan a 1,7% de la fuerza de trabajo ocupada en Brasil. O sea, podemos decir, es poco, pero es mucho. En el sentido de que, primero, es alguna cosa que tiene poco tiempo, que se expandió muy rápidamente, que tiene una capacidad de diseminación por varios sectores de la economía y que tal vez este dado esté subestimado, porque la presencia de las plataformas en la economía no se reduce a la existencia de las plataformas de trabajo. Hay una relación con de la estructura económica de las plataformas con la estructura económica en general, que involucra mucho más gente, etc. Tal. Por otro lado, yo pienso que ese es un tema importante relacionado con la cuestión de la regulación. Es que toda esta movilización y toda esa discusión y todas esas cuestiones que involucran la visibilización del tema, del trabajo digital, del trabajo de plataforma, ha creado un ambiente de debate público sobre el tema de la regulación. Y este tema se hace bajo condiciones muy desfavorables en general, política e institucionalmente, desde el punto de vista de los trabajadores. Entonces, la tendencia es que la discusión de la regulación del trabajo de plataforma, del negocio de la plataforma y del trabajo de plataforma, se haga de una manera desfavorable a los trabajadores. Esto puede tener una implicación muy peligrosa, porque esto puede ser respecto no solamente a los trabajadores específicamente vinculados, involucrados en las plataformas, sino también en general. En Brasil, por ejemplo, el debate que está en curso ahora, se crearán, están siendo debatidos en el Parlamento brasileño reglas, normas, en que la formalización del trabajo de plataforma se hace sobre condiciones muy rebajadas, en comparación con la ley laboral. Entonces, esto abre un precedente para que otras empresas demanden que estas reglas rebajadas sean también aplicadas a otros sectores. Entonces, puede ser esa una hipótesis de investigación, que el proceso de regulación de los términos que se hace concretamente, que son muy desfavorables a los trabajadores, tenga un efecto muy más amplio de que los sectores específicamente de plataforma. O sea, que se establezca como una referencia, un nuevo paradigma de relación de trabajo, né, cuyas consecuencias serán de más prejuicios para los trabajadores, que ya ven en un proceso de reformas laborales, de precarización, de desregulamentación de las relaciones de trabajo desde los 80, los 90. Entonces, pero te doy la palabra, Andrea. Roberto, ¿no será mejor eso que quedar en el limbo de la desregulación total? Sí, la situación es esta. O sea, las personas están en una situación tal que se pone esta situación de esta manera. O sea, entonces si es mejor tener un trabajo de plataforma o no tener un trabajo.
Es mejor tener un trabajo regulado en términos de la lógica de las plataformas o no tener ninguna regulación. Es mejor, o sea, la situación es tan desfavorable en general, ¿no?, que, claro, las personas raciocinan de esta manera, ¿no? Entonces, es un problema. Claro que es un problema. Y además, Sí. a mí también lo que me parece problemático es que más que un desafío lo veo como una preocupación, sobre todo por los procesos políticos que estamos viviendo en Argentina en estos momentos. Es esta cuestión de que buena parte de los propios trabajadores no reclaman esos derechos. Eso me parece muy preocupante. Sí. En el caso argentino es un caso inverso para peor a lo que estaba planteando Roberto, porque bueno, en el caso argentino estamos en este momento atravesando un proceso político que supone transformaciones importantísimas a la ley de contrato de trabajo, que es una ley de la década del 70 en Argentina, supone cambios importantes en esa ley. Claro que eso es una gran preocupación, ¿no es cierto? Pero también a mí mi otra gran preocupación es que buena parte de los trabajadores ya ni reclaman sus propios derechos. Digamos, Sí. parecería ser que hay una especie de, esta es la situación que existe y es con Y lo que así vamos a es. tener que lidiar y no Claro. tenemos demasiadas posibilidades de cambio. Eso creo que más que un desafío es una gran preocupación. Sí. Roberto, Andrea, muchísimas gracias por Muchas haber gracias. compartido con nosotros acá en el Colegio de México sus conocimientos y sus aprendizajes en el estudio de las plataformas de trabajo en América Latina. Esperamos contar con su presencia en otras oportunidades. Muy amables. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.